Amanda Alma es periodista de Radio Nacional, que comprenderá, Amanda, aquí los últimos ajetreos, Gringo, acomodándose el micrófono. Amanda, estoy junto a Gringo González, un reconocido periodista que conoce mucho de Argentina. Amanda está en Buenos Aires. ¿Dónde está, Amanda? Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Estoy ahora en el Congreso de la Nación. Yo soy periodista parlamentaria para Radio Nacional hace más de una década. Así que vengo cubriendo hace mucho tiempo el quehacer político en la Cámara de Diputados, y hoy hay sesión, una sesión que, bueno, si bien no se pudo concretar, les doy la primicia porque no hubo el quórum necesario. Quiere la oposición modificar el haber jubilatorio, que estaba muy degradado desde, obviamente, la devaluación que hizo el gobierno de Javier Milei, y también las políticas de ajuste y recorte que impulsa el gobierno nacional, que si bien ganó hace poquitos meses atrás, en el mes de noviembre, y hace 4 meses, 3 meses y medio que asumió la gestión, bueno, ha sido un shock muy potente y muy desestabilizador las políticas profundas neoliberales que lleva adelante el nuevo gobierno, ¿no? Así es, y estas tensiones, Amanda, se van a reiterar porque ya se sabía que la fuerza hoy oficialista no iba a tener el camino allanado en el ámbito legislativo. Las promesas del presidente Milei van a tener estos obstáculos, y hoy queremos hablar de un tema que hace a nosotros los periodistas, Amanda como periodista de Radio Nacional, acá Gringo González, que es periodista boliviano, pero fue también cónsul en Argentina, por eso lo hemos invitado a hacer juntos el programa, porque Gringo conoce bien a Argentina. No sé si logras reconocer esta Argentina en la que desde el 4 de marzo el sitio web de la Agencia Pública de Noticias Telam está en reconstrucción, así dice. Se ha hablado de la clausura de los 2 edificios donde funciona la redacción de la agencia por parte de la policía. Esto el 3 de marzo con la presencia de efectivos policiales, vallas rodeando los edificios. Esta medida ha sorprendido a los periodistas, quienes fueron notificados por correo electrónico sobre una dispensa laboral de 7 días para los 770 empleados de Telam, todo con 7. ¿Es verdad todo lo que estoy diciendo, Amanda? Totalmente verdad. Quiero agregarte un punto que es fundamental y relevante para entender esta discusión. La agencia Telam está cumpliendo este año 80 años de historia. Es una agencia que se creó en la década de los 40, principalmente en relación al desequilibrio informativo que había entre los países centrales y los países de la región latinoamericana, sobre todo Argentina, a través de una iniciativa del entonces presidente Juan Domingo Perón, y ha tenido una trayectoria intachable a lo largo de los años, ¿no? Es muy reconocida la agencia Telam por su calidad periodística y también por su producción de contenidos, abarcando, bueno, un país muy grande como es Argentina, con más de 3.000 kilómetros de norte a sur, más de 3.600 kilómetros, y de este a oeste 1.500 kilómetros de ancho, ¿no? Un país muy grande, con 47 millones de habitantes y con mucha desigualdad estructural. La agencia Telam, además, el presidente lo anunció en la apertura de sesiones ordinarias que fue el día viernes, 1 de marzo, allí en su discurso lo dijo claramente que se iba a cerrar, y efectivamente 48 horas después, el domingo en la madrugada, se valló de una manera bastante poco habitual, ¿no? Para un operativo, en este caso, con la policía cercenando y censurando el ingreso de los trabajadores, y esto que bien comentabas, notificando el cese que ya lleva en la segunda semana. Hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar con la agencia Telam, pero lo que hay que decir es que todo esto está habilitado porque el presidente Milei firmó el 20 de diciembre, 10 días después de asumir, un decreto que, bueno, tiene muchos visos y críticas de inconstitucionalidad, que deroga la ley de sociedades del Estado, que garantiza justamente la participación del Estado en más de 40 empresas de servicios públicos, entre ellos el derecho a la comunicación, que es un derecho humano consagrado en Argentina, no solamente por las leyes, sino también por los pactos internacionales que ha firmado nuestro país y que son de rango constitucional, que justamente garantizan el acceso a la comunicación. Entre ellos, la radio que yo trabajo, Radio Nacional, también está críticamente amenazada de ser cerrada, una radio que tiene 87 años, que es una de las primeras experiencias sonoras en el continente y en el mundo, similar a lo que ha sucedido en su momento con los Locos de la Azotea, se los conoce aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, similar a las primeras
emisiones de radio que se han hecho en Estados Unidos, por ejemplo. Argentina ha sido un país pionero y la radio pública tiene 49 emisoras en todo el país y está hoy amenazada también de ser cerrada, ¿no? Aquí vulnerando a través de una excusa presupuestaria, porque te diré que el presupuesto que impacta en las cuentas nacionales de los fondos públicos, TELAM representa menos del 0,001% en su manutención de un equipo profesional que se ha desplegado no solamente en la producción de información a través de cables informativos de todo lo que sucede en el país en tiempo real, sino también contenidos audiovisuales, contenidos radiofónicos. Es la empresa estatal que administra la distribución de la pauta oficial, esto quiere decir recursos públicos para la sostenibilidad de los medios y la difusión de las acciones de los gobiernos, ¿no? Así que es una situación muy grave. Amanda, según el gobierno, hay pérdidas alrededor de 20.000 millones de pesos, pero además el gobierno habla de un adoctrinamiento en estos medios de comunicación. A ver, mi colega gringo, ¿se ha puesto ya el micrófono? Sí, tiemblen rotos. Aquí vienen los colorados. Que aquí vienen los colorados. ¿Cómo estás, Alma? Te mando un abrazo solidario en este difícil momento en el que, como tú bien has descrito, hoy por hoy es TELAM, mañana podría ser tranquilamente Radio Nacional y pasado mañana la televisión pública. Espacios maravillosos de producción. No sabes cómo extraño de tu radio, Estación Piazzolla, que lo hacía Víctor Hugo Morales y lo hacía gratis. No cobraba un centavo, pero lo echaron. Para eso somos Entonces, buenos los periodistas. no estamos hablando de un tema de plata, no estamos hablando de un tema presupuesto, estamos hablando de un tema de persecución en contra de ciertas militancias. Yo quisiera dar un pasito un poco más allá y, francamente, confesarles, Claudia, Alma, amigos que nos están viendo, amigas que nos están viendo, a mí no me sorprende. Es decir, me parece que lo que está haciendo Milei es seguir casi a pie juntillas esos espacios de sus propuestas electorales, ¿no es cierto?, que son posibles de realizar. Tú te preguntarás, si realmente quieres hacer un recorte, un cuidado del gasto público, ¿por qué no te metiste con yacimientos, por ejemplo? Que es allí donde probablemente se manifieste un monto mucho más importante de recursos que el que genera, como tú decías hace un ratito, 0,001% la TELAM. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque esto es más fácil. Pero yo creo que va más allá la cuestión. Yo creo que aquí se trata de una estrategia que pretende anular espacios donde la información pueda circular libremente. Con esto se está haciendo desaparecer un espacio en el que, por ejemplo, poblaciones que no tenían acceso a la media, diríamos, del establishment, ¿no es cierto?, a la gran prensa argentina, por llamarlo de alguna manera, que eso de gran habría que discutirlo seguramente mucho tiempo, pero digo, el problema es ese, que estás generando con este cierre de TELAM un vacío que es muy, muy peligroso, no solamente en términos de lo que representan las provincias de Argentina, porque Argentina no solamente termina en la General Paz, como suelen decir ustedes mismos, sino que tiene provincias, ¿no es cierto?, y es otra representación, y seguramente van a haber conflictos allá. ¿Y quién nos va a contar si no está TELAM, por ejemplo, ¿no es cierto? Mintió el otro día la señora Bullrich, Claudia, y este es un cinismo increíble. Fue uno de los programas de más alta audiencia, penosamente en Argentina, que es la señora Bullrich, que habló donde la señora Mirta Legrand y le dijo: fíjense ustedes, la agencia más grande del mundo, la más importante, que es Reuters, trabaja con 200 funcionarios. Salió horas después el director de Reuters a decirle: señora, no mienta, somos 2.700. Somos la número 1, pero somos 2.700 los que hacemos la agencia. Es decir, se está tratando de generar las condiciones para que desaparezcan estos ámbitos donde la información de esas otras características, de ese otro tipo, la información que va obviamente a generarse a partir del ajuste que está llevando adelante Milei, esos espacios se están empezando a silenciar. Y eso sí que es grave, porque la gente va a perder un derecho que es el derecho a informarse. Y eso es grave. Eso es grave. Ahora, dejar todo en manos de Grupo Clarín, de La Nación y de todos los medios que están aglutinados en torno a esos dos nombres, es pues grave, muy grave. Esto de los medios públicos tampoco es un perfil que estemos cumpliendo en América Latina, ¿no? Tampoco quiero ponerme de rodillas como muchos ante la BBC de Londres, o que ahí sí son públicos y que qué barbaridad, acá no logramos. No es eso, pero tampoco decir que son medios que no responden a los colores políticos de turno, ¿no? Ni qué decir de los medios privados que abiertamente responden al plumaje de los propietarios de los medios, ¿no? Creo que eso también lo tenemos que tener los colegas que, como trabajadores, no pertenecemos a partidos políticos ni somos dueños de ninguna propiedad, ¿no? El derecho de las periodistas. Amanda. Sí, sin duda. Hay una situación que se viralizó, un hecho
la semana pasada en redes sociales. Si lo buscan, por ejemplo, en el canal de noticias C5N, lo van a ver. Una periodista, trabajadora de Telam, desde los 18 años, una colega de aquí del Congreso de la Nación, interpelando a quien fue en su momento secretario de Medios del gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, diciéndole: yo hace 18 años que trabajo en Telam, tiene ahora 55 años la señora, ha pasado por muchas gestiones de gobierno. Y lo que también plantea es que aquí, por ejemplo, todos nuestros colegas de Telam que hoy están ausentes en esta cobertura del día de hoy, y lo van a estar mañana también, una cobertura importante del Parlamento, son profesionales muy reconocidos por los propios legisladores, son trabajadores de calidad, la información está chequeada, es veraz, no son operadores mediáticos, y eso pasa porque la agencia Telam tiene como premisa, en definitiva, ser un mayorista de información, ¿no? Tiene que producir mucha información permanentemente, entonces esa información fácilmente replicable, y además es un insumo para los periodistas, ¿no? Cuando tenés que chequear una información, la tranquilidad que tenés es que en la agencia Telam la información es verídica porque no hay notas de opinión. Son todas notas, hay sectores de opinión sin duda, pero están identificados. El resto de la información que se produce es la típica información clásica que dice qué, quién, cómo, cuándo y dónde, que responde a estas preguntas básicas de quién, cómo, cuándo y dónde, para poder darle esa información luego a los periodistas que hacen sus análisis, ¿no? Algunos policiales, otros políticos, otros economistas, otros internacionales. Es un gran insumo, sobre todo, por ejemplo, del desarrollo de las economías regionales y también de los vínculos con los países de la región. Hay periodistas de Telam en distintos países de la región, hay acuerdos estratégicos con agencias de noticias en todo el mundo para justamente elevar el estándar de la periodística de este tipo de periodismo que es agencia. Por eso es un proceso de violencia y estigmatización decir que hay opinión en Telam, cuando hay columnas de opinión que están señalizadas de una manera claramente identificables dentro de la página. Y todo el resto de los más de 700 trabajadores son trabajadores que no son grandes plumas reconocidas, son los obreros de la comunicación que todos los días buscan la información, la chequean con grandes estándares de calidad y la publican para que después todo el resto del mecanismo de la comunicación pueda interpretarlo y difundirlo. Así que, bueno, además de solidarizarnos obviamente con ellos, la preocupación de esta mirada tan poco profesional, ¿no? De quienes tienen que llevar adelante la gestión del Estado respecto del rol que tiene una agencia de noticias y el desconocimiento en todo este proceso. Amanda, y hay que recibir con las dos manos que haya opinión, que haya información, que haya opinión. Tenemos todo el derecho, como cualquier ciudadano o ciudadana, de firmar una nota, de opinar, de analizar, de interpretar. Sin embargo, no hay que olvidarse que el periodista peligroso es el periodista informado más que el periodista que opina. Pero más allá de esto, a mí me llama la atención, Gringo, que cuando hay este tipo de hechos se da menos cobertura, despierta menos escándalo. Sucedió acá durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez, cuando se quitó de las empresas de cable la red de Telesur, por ejemplo, la señal de Telesur. Nadie dijo nada. Entonces, y lo propio con una agencia rusa también de información. Nadie dijo nada, pero de pronto alguien toca un poquito CNN y se despierta un escándalo enorme. Cuando CNN, Telesur, Rusia TV deberían valer lo mismo, y si nos escandalizamos, pues escandalizarnos por igual, ¿no? No deja llamarme la atención. No, comparto plenamente tu apreciación, que es absolutamente certera. Y aquí el punto es el siguiente, y eso quiero insistir en este tema. Esto no es casual, esto responde a un plan que obviamente nos agobia como periodistas, lo que está pasando con Telam, lo que eventualmente pueda pasar con otros medios públicos, pero no nos genera menos preocupación lo que ha pasado, por ejemplo, con el INADI. El INADI es un espacio, para quienes conocen Argentina y han tenido la posibilidad de vivir allá o estar cerca de la realidad argentina, lo saben perfectamente. Era la instancia prevista por el Estado para justamente preservar los derechos, sobre todo de los grupos minoritarios del país, llámese LGBT, llámese personas que son discriminadas por razón de religión, por razón de física, ¿no es cierto?, etcétera. El INADI era una instancia, diríamos, imposible de ser excluida de un sistema democrático, de las reglas del juego democrático,
democrático, pero fíjate que lo bajaron de un plumazo. El INAI es otra instancia donde se ve la problemática de los indígenas de Argentina, que evidentemente no son muchos, dirán muchos finalmente qué porcentaje de la población, pero había una instancia que se había creado prevista justamente para salvaguardar los derechos de los indígenas. La borraron, la desaparecieron. Acá ¿no? quiero plantear también a Amanda lo que ha sucedido con un logro en este último tiempo de las argentinas en una primera línea, y es el derecho al aborto, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. En Francia se está celebrando el derecho a abortar como un derecho constitucional, y en Argentina se está retrocediendo cuando habían marcado un paso fundamental en América Latina. ¿Será que lo sucedido también en este último tiempo con el presidente Milei justifique su grado de popularidad que está descendiendo? Creo que tenemos una torta, no sé si le podemos mostrar a Amanda, tenemos un gráfico, si lo tenemos a mano para mostrarle, si no yo le puedo dar el porcentaje que lo tenía acá entre mis apuntes. Aquí está, tengo negatividad un 52% y la positividad en 32%. ¿Tendrá que ver con esto, Amanda? La realidad es que la situación económica en Argentina es muy crítica. La devaluación que hizo el presidente de la Nación a pocas semanas de haber asumido y nombrando a Luis Caputo como ministro de Economía, justamente, ya hemos tenido la experiencia de él como ministro de Finanzas en la gestión de Mauricio Macri, que nos endeudó no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino también a 100 años con acreedores externos, generando una situación muy crítica para la economía argentina, sobre todo en el plano de la macroeconomía. Está siendo la ciudadanía argentina agredida fuertemente con los incrementos y los aumentos. Ha aumentado brutalmente el transporte público, los alimentos han aumentado muchísimo más, un 300% más que la inflación, que ha sido de casi el 200% entre un año y otro. Hay un agobio permanente a la sociedad argentina en estos meses desde la gestión de Javier Milei, que ha generado, un shock también en las expectativas de muchos argentinos. La imagen del presidente va desmoronándose, no es tan abrupta como parece en una primera instancia, porque todavía se sostiene ese relato respecto a la responsabilidad del arrastre en las gestiones anteriores, pero sí se espera que en el mes de marzo, con los incrementos de las tarifas, la liberación también de las cuotas de la medicina prepaga, que impacta fuertemente en los sectores de altos y medianos ingresos, las restricciones en el acceso también a la educación privada, que se vuelve cada vez más onerosa, va generando más descontentos. La realidad es que el presidente, en estos comentarios que ustedes hacían, sobre todo respecto al INADI y al INAI, está violando las propias leyes. Esas leyes están vigentes todavía en Argentina. Mañana el decreto de necesidad de urgencia 7023, que modifica más de 300 leyes y que anula, por ejemplo, la ley de alquileres, la ley de tierras, que justamente los pueblos originarios han luchado fuertemente para que no se extranjerice en Argentina la tierra, solo se permite el 15% del territorio de cada provincia hacer en manos de extranjeros. Hoy eso está liberalizado y está generando un perjuicio muy grande a la soberanía nacional. Bueno, mañana va a haber una derrota seguramente del gobierno, porque se están juntando los votos para rechazar en la Cámara de Senadores el decreto 7023. Falta igual que lo haga la Cámara de Diputados, que hoy fracasó su sesión. Les contaba que estábamos aquí en esa instancia, pero no se lograron todos los presentes para que pudiera avanzar el debate, pero sí decirles que el impacto principalmente es económico. Hay una degradación de la vida realmente lamentable y mucha preocupación porque el hambre se siente cada vez con más contundencia, y la preocupación porque esto afecte, por ejemplo, a las personas que hacen tratamientos oncológicos. Hay un brote de dengue muy importante, estamos atravesando lluvias muy intensas en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, con inundaciones y también con un pico de dengue que ya se ha cargado la vida de por lo menos 50 compatriotas. Así que es compleja la situación, y un Estado cada vez más ausente pone en advertencia que estas recetas mágicas que a veces se plantean como soluciones fácilmente practicables, lo dijo la vicepresidenta Villarruel en su momento, la inflación se baja de un ondazo y estamos en el 13,5% y los alimentos han tenido un 70% en este mes de aumento. Así que es muy doloroso el panorama que se vive en Argentina y la profundización de esta crisis, que lo que hace es truncar las expectativas de vida de muchos, de todos los ciudadanos, pero sobre todo
poner en riesgo la salud mental, la salud física. Hay muchos desalojos y hay mucha preocupación porque se pueda ahora en los meses del crudo invierno sostener adelante la vida de todos nosotros, ¿no? Amanda, Alma, la tormenta perfecta sobre Argentina y en otros lugares de América Latina también. Consejo de conejo, agárrese porque la cosa está complicada en estos medios de comunicación. Amanda, gracias por estos minutos y estaremos en contacto. Gracias por la primicia también. Gracias a ustedes también por estar siempre pendientes de lo que pasa aquí en Argentina. El abrazo solidario es fundamental en estos tiempos. Hasta cualquier momento. Gracias, Amanda.